tal? ¿Qué tal? ¿Quieres una caña? Hombre, claro. Primo, por favor. La entrevista empieza con la pregunta más difícil. Vale. Luego ya todo lo demás más relajado. Venga. Porque bien. el anterior invitado dejó una pregunta incómoda. Es que leas tu último WhatsApp, pero cantado. Y a ver, si el último WhatsApp es ok, no vale. Oh, ok. Así Vale, que, último WhatsApp mío que me hayan mandado. bueno, depende de cuál me interese más. Ahí hay unas bases que me he inventado yo. Vale, pues mira, justo hace literal 3 minutos mi amiga María me acaba de escribir. Ah, mira, pues... Venga, dime un Libertad. estilo, dime uno y así nos centramos en ese estilo. Yo soy muy flamenca, claro, pero Muy flamenco. ¿te parece bien? Venga, Me encanta. que flamenco es complicado, ¿eh? Bueno, la que tú quieras. ¿Quieres que te dé palmas? Bueno, Venga, no sé vamos, si vamos. A ver, yo soy gallega, tampoco es que tenga... Mucho arte. Venga, va. Hoy. Es difícil, ¿eh? Vamos a cambiar de estilo porque el Vale. flamenco lo llevamos mal. Hoy quedamos a tomar algo, a cenar. ¿Cómo lo ves? Lo has recitado un poco, pero... bueno, Más un poco poético. trap, puede ser... Lo has superado. Perfecto. Bueno, ahí está. Bien, bien. Bueno, ahora toda esta entrevista va a durar lo que dura esta caña. Vale. Así que, con calma. Con calma. Pero todo va a ser sencillo, te lo prometo. En plan, si tuvieras un bar, ¿qué nombre le pondrías? Hala, esa es la pregunta. Podría ser poco original y ponerle mi nombre. Por ejemplo. Barbego, ¿no? Barbego tampoco está tan mal. Tiene gancho, ¿no? Pues venga, Barbego, lo dejamos ahí. ¿Y qué tendrías en ese bar? En plan, ¿qué especialidad? ¿O de comer? O sea, cerveza, contamos con que sí. Sí, 100%. Eso es. Pero comida, vamos, es que yo amo comer. Y pondría tortillas de patata, croquetas, saladilla rusa, todo lo rico. Me encanta. Oye, ¿y qué bares de los que ya existen te gustan? En plan, cuando acabas un rodaje o después de currar, ¿a dónde te vas? Pues hay un bar que siempre, además, quedamos mucho mis amigos y yo, que se llama Tres Bocas. Y es que realmente ahí la comida está súper buena. Oye, ¿y son tus amigos del trabajo o amigos de antes de todo este momento de boom, de éxito y de no sé qué? Pues sí que tengo algunos amigos bueno, pues de donde yo vivía o de antes de trabajar como actriz, pero es verdad que casi todos mis amigos son actores, pero no les he conocido a muchos de ellos trabajando, sino ha sido como por casualidades de la vida nos hemos encontrado tal y es mi grupo de amigos. Qué guay. Que de hecho Guille, que estuvo aquí, Sí. Guille Campra, es muy amigo mío también. He visto que tienes 19 años. Me duele. O sea, yo era la pequeña y ahora esto está dejando de serlo, ¿no? Porque yo tengo 26, tampoco es que sea una Hombre, no, anciana. por favor. Tú me verás un poco más así, pero no pasa nada, está todo bien. Pero de lo que llevas en tu carrera, ¿qué es lo que más ilusión te ha hecho? Pues yo creo que cuando me dieron mi primer personaje es lo que más ilusión me hizo, porque al final, o sea, trabajando en tele llevo poco tiempo, pero yo como actriz llevo trabajando en teatro desde muy pequeña, empecé como con 9 años o así, entonces siempre era como, jo, hago castings, siempre me dicen que no, y nunca me cogen, entonces cuando me dieron mi primer personaje, que fue La Otra Mirada, Roberta, llorando de emoción, o sea, era como, Dios mío, está aquí, acaba de llegar. Y a la gente pues eso, que está empezando y que se quiere dedicar a esto y tal, ¿qué consejo les darías? Pues que sigan currando y que se esfuercen y que se dejen la piel. Pero luego también es que hay un porcentaje de suerte, porque es que el director de casting te vea y diga, eres tú el papel. Yo también he vivido el que me digan 1000 veces que no, entonces que no se rindan, yo creo. Que es como que sigas peleando y peleando y peleando. Claro, es que la parte eso de los comienzos es como complicada, pero, por ejemplo, tú tenías alguien de, yo que sé, algún artista o algo así que te haya hecho pensar, vale, yo me quiero dedicar a esto. La cosa es que yo no hubo un momento en mi vida que decidiese ser actriz, o sea, es como que mi madre dice que nací con ello, porque desde que tenía 5 años, que empezaba a hablar, yo veía la tele, o sea, yo me acuerdo de estar viendo Ana y los 7. Eso me interesa, cuéntame más. Y yo le decía a mi madre, me quedaba así como fascinada, y le decía a mi madre, mamá, ¿dónde me tengo que apuntar para estar ahí como esos niños? Y mi madre, Ah, eso te iba a decir, digo, es que el papel de Ana era complicado también. no, por edad no optaba. Por lo que sea, sí. Yo, la verdad, no me gusta presumir, yo hice de Tulipán Rosa en la obra de teatro de mi colegio y ahí se acabó mi carrera. Pero bueno, todo el mundo sabe, tiene que ser consciente de sus limitaciones, yo sabía que ese era mi tope y ya está. Pero bueno, algún día llegarás a ser Tulipán Rosa. Bueno, yo en mi primera obra, tenía 6 años, en el colegio, hacía de Pollito 8. Pollito 8, Tulipán Rosa 1. Ya lo siento. Veganas. Sí. Pollito 8, increíble. Sí, ¿Con además era frase?
Hombre, sí, tenía 2 o 3 frases, ¿eh? ¿Frases Sí. o píos? Tenía 2 o 3 frases y luego por ahí soltaba algún pío. Bueno, tengo un juego para ti. Vale. De elegir, en plan, ¿qué prefieres y eso? ¿Qué prefieres? ¿Cervezas con amigas clásicas o una cita 5 estrellas? Amigas, porque Amigas. las amigas están ahí siempre. Una cita no sabes dónde va a llegar a parar. Eso es verdad. Y ahora ya Tal y como está el mundo. está la cosa muy mal. Vale, ¿qué prefieres? ¿Una noche de bailes con amigas o un viaje en solitario? Un buen baile con amigas. El perreo. El perreo no falla, es- vamos, ya te digo. ¿Cómo es el perreo? Es internacional. Y por último, ¿qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes o la cerveza del mediodía del domingo? La del domingo. Con pincho, De tortilla. en el bar Bego. En el barbego, con croquetas, todo Buah, esto. Tengo hambre ahora. Yo también. Pues lo has superado, muy bien. Me falta que me digas una pregunta incómoda para la siguiente persona que venga de invitada. ¿Cuánta comida basura has llegado a comer en un mismo día? Qué alegría que me hagas esa pregunta a mí, la verdad. Me parece perfecta. Mira, Bueno, ¿tú qué contestarías? Yo si quieres contesto también. venga, vale, tú primero. Y luego veo si yo digo la verdad o... Yo creo que un día comí hamburguesa, para cenar pizza y es que para merendar, merendé burrito. Merendaste por... Claro, Y es que nachos. es- Hombre, claro. Cuidado. Cuidado con eso, porque- Pues yo pensaba que tenía que retocar lo mío, pero lo mío es menos. No, yo un día, no me acuerdo el orden, pero creo que como que comí hamburguesa y cené en plan noodles como Noodles. infinitos. Sí, sí, sí. Me encantan. O sea, que no tenía ni hambre, pero era como, Ya, bueno, esto por se tiene pura que... gula, Sí, pa' este dentro. domingo se va a acabar así, lo he decidido ahora y ya está. Y agua, que eso está bien, eso equilibra. Equilibramos la balanza totalmente. Ya está, perfecto. Oye, genial. Muchas gracias por venir aquí a hablar conmigo. A vosotros por invitarme. Pues nada, yo, cuando quieras, este bar nunca viene nadie, estoy siempre yo sola, así que... Hola. Bueno, yo qué sé, hasta se ha pirado el camarero, imagínate. ¿Es verdad? No, luego Pero, me ¿te has sirvo dado cuenta yo. cuando se ha ido? Porque yo no me he enterado. No, yo creo que está aquí agachado. Ah, pues no. Vigila la cartera. Ten Con cuidado. cuidado. Oye, gracias por venir. Encantada. Chao. Chao. Hoy nos hemos tomado una caña con Begoña Vargas, tiempo más que suficiente para inspirarnos. Y nos ha sabido pues, a todo su esfuerzo y todo su talento. Si os ha gustado, pues me alegro muchísimo porque a mí también. Y si queréis ver más, hay una lista de reproducción. Y si queréis ver la próxima, pues en 15 días ya estaría. Venga, hasta luego.